Buenos días. Quería explicar con esta presentación el indicador Arpón. Es un indicador diseñado para la plataforma ProRealTime y se trata de un indicador de seguimiento de operadores institucionales, ¿no? Más concretamente, se trata de un indicador que pretende evaluar o valorar el volumen negociado por estos operadores institucionales, ¿no? Decir que bueno, que yo soy un operador de acciones y ETFs y que mi operativa se basa principalmente en lo que es la lectura del volumen. Aparte, pues bueno, me dedico a programar indicadores y sistemas en ProRealTime que bueno, que he pensado que voy a ir colgando ahora mismo voy a hacer vídeos y seminarios sobre los indicadores que diseño para un poco compartirlos. Y este indicador, ahora voy a explicar un poco cómo es, ¿no? Con esta presentación. Luego con la plataforma ProRealTime explicaré cómo se configura el indicador, ¿no? Decir que para el análisis de los mercados, ¿no? Hay tres variables, que es el precio, el volumen y el tiempo, ¿no? Son tres variables importantes porque a mi entender el volumen es la gasolina que mueve el precio y es importantísimo saber interpretar correctamente dicho volumen. Hay muchos operadores que no tienen en cuenta esta variable del volumen. Para mí están en una clara situación de desventaja frente al resto de operadores, ¿no? Por eso yo os animo, ¿no? A que aprendáis o que os forméis en lo que es la lectura del volumen, tanto VSA, ¿no? Como podría ser, bueno, el análisis del volumen Split Analysis, como la lectura de indicadores de volumen de tendenciales, como veremos, como no sé, el flujo de Twix, el OVV, todos estos indicadores que daré unas pequeñas pinceladas con esta presentación. Indicaros que para lo que es la operativa en acciones, ¿no? Y en ETFs, posiblemente si operamos en un marco de tiempo amplio como es semanal, ¿no? Tenemos mucho menos ruido, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que son operadores institucionales y lo que son manos fuertes o fondos y demás operan con marcos semanales, ¿no? Entonces hay que intentar tener una visión a largo plazo o medio plazo de estos activos para estar en el lado correcto del mercado, ¿no? El volumen, como os comenté, pues es esencial, ¿no? Para entender la estructura del precio y sus movimientos, ¿no? Aquí tenemos una serie de premisas, ¿no? Desde que el volumen valida el precio, ¿no? Cuantas más transacciones hay en un determinado nivel de precio, pues más aceptado es ese precio, a ese nivel. También evita, por ejemplo, el volumen genera liquidez y evita también que existan demasiada volatilidad en un activo. Por eso yo, en la medida de lo posible, pues intento poner un filtro de volumen y de capitalización para no operar valores muy volátiles. Está claro que el volumen, cuando vemos un pico de volumen en una determinada zona, pues está mostrando un interés. Se ve que ahí está ocurriendo algo, ¿no? Y no debemos de perder perder de vista esas zonas donde se manifiestan esos volúmenes climáticos o esos volúmenes altos, ¿no? También decir que, bueno, que se trata del combustible del mercado, es decir, que al final el volumen es el que hace mover los precios, ¿no? Y finalmente que, bueno, que es uno de los principios de la teoría de Wyckoff o de las enseñanzas de Wyckoff, que el volumen es la
la causa, no es lo que mueve, como decíamos, el precio. Indicadores de volumen, pues existen muchos. Aquí en la presentación tenemos unos cuantos. Tenemos los indicadores de volumen puros, ¿no? Que simplemente manifiestan la suma de transacciones bien en el tiempo, como serían las barras de volumen a los que todos estamos acostumbrados, o bien el número de transacciones que se producen a un nivel determinado del precio, que estaríamos hablando del volumen profile, ¿no? Luego, bueno, pues hay otros indicadores como el volumen acumulado, como puede ser el OVV, como puede ser los indicadores del índice de volumen negativo y positivo, que son los índices en los que se basa el indicador Concorder de Bley. Luego, indicadores que se basan en el precio de cierre intradiario, como pueden ser el ADL, el flujo de Twix, y luego el precio ponderado por volumen, que es el VWAP, ¿no? Que se tiene en cuenta el precio junto con las transacciones que se han producido en ese precio, ¿no? Y es un poco la base del indicador ARPON. Dentro de lo que es indicadores de volumen tenemos el OVV, ¿no? On Balance Volume, que se basa en la acumulación del volumen en función de la dirección del precio, ¿no? Es decir, si el precio es mayor que el de ayer, se suma el volumen, si es menor, se resta, ¿no? El objetivo principal de este OVV es detectar tensiones ocultas en los precios, es decir, divergencias, ¿no? Lo que venimos a conocer como divergencias, ¿no? Si se produce una bajada del precio, ¿no? Y vemos que el OVV está subiendo, pues estamos viendo ahí una divergencia de ese activo, ¿no? Cosa que nos puede avisar de una posible reversión, como vimos en el precio. Es importante señalar que el OVV valida el movimiento, es decir, que una tendencia sana tiene que tener un OVV ascendente, ¿no? Esto es importante y también es uno de los principios que vamos a utilizar para lo que es la lectura del ARPON. Bueno, este es otro indicador, el volumen el VPT, que la diferencia que tiene respecto al OVV es que tiene en cuenta la magnitud del cambio del precio, es decir, el porcentaje de cambio de ese precio. El ARPON, como hemos dicho, es un indicador de seguimiento del volumen negociado por operadores institucionales y se basa en que los operadores institucionales se compran a un precio medio, ¿no? Entonces, en base a ese precio medio, lo que he hecho con el ARPON es reformular el OVV, ¿no? De tal manera que los volúmenes se acumulan si el precio está por encima de ese precio medio, ¿no? Se construye el indicador ARPON se construye a partir del OVV. Se podría construir también a partir del PVT, ¿no? Sin embargo, yo prefiero el OVV, ¿no? Y el ARPON está diseñado con ese indicador. Y se trata de un indicador que no está acotado entre 0 y 100. Es un indicador que al final, como el OVV, suma volúmenes y sirve, pues, sirve fundamentalmente para el seguimiento de tendencias en gráficos diarios o semanales. He puesto ahí, me he equivocado, el transbordador es otra versión del ARPON que, bueno, que explicaré en su día. Y esta presentación es sobre el ARPON, que, bueno, que se trata de un oscilador que detecta zonas de giro y que apoya lo que son sistemas para operar en estrategias diarias y semanales. Insisto que no es un indicador para operar intradía, ya que está específicamente diseñado para operar a partir de un periodo diario o semanal.
aquí pongo una operativa con el arpón. El arpón en sí mismo no es un sistema. Tenemos que luego evaluar la estructura del precio, tenemos que evaluar su tendencia y tenemos que evaluar un setup diario de disparo, ¿no? Es decir, tener un sistema, un setup que ajuste el disparo para la entrada con el arpón. El arpón al final es un indicador de volumen y como indicador de volumen nos puede servir muy bien como filtro primario para eliminar determinados valores. Nada más, este es un poco el resumen y indicar que bueno, que ya digo que el arpón es un indicador muy adecuado para el seguimiento de tendencias. A continuación vamos a ver con la plataforma ProRealTime el indicador arpón, cómo se configura y cómo podemos usarlo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la plataforma. Bueno, ya tenemos abierto la plataforma ProRealTime. Lo que tenemos que hacer a continuación es importar el indicador cuando nos lo bajemos de la página web, ¿no? Y damos a importar y escogemos el indicador arpón y lo importamos. A mí me saldrá reemplazar. Y entonces a continuación lo añadimos, ¿no? Nos va a aparecer así. A continuación, bueno, vamos a primero quitar esto. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. A continuación damos a configurar. La línea señal pues lo ponemos en color rojo el alcista, perdón, verde alcista y rojo bajista. Damos un poco más de anchura y esta es la señal y el arpón que lo vamos a poner en histograma, ¿no? Vamos aquí a zonas de color y quitamos zonas de calor, ¿no? Porque no nos interesa, ¿no? Lo tenemos puesto, vamos a ver, esto ya sería la configuración del indicador arpón, ¿no? El indicador arpón tiene un histograma que básicamente cuando está en la parte por encima de 0 estaríamos hablando de volúmenes, de un volumen comprador por parte de los operadores institucionales, y cuando baja por debajo de 0 se trata de un volumen ya vendedor, es decir, bajista, ¿no? Si cogemos por ejemplo Telefónica en semanal, pues vamos a ver perfectamente que a partir, por ejemplo, de aquí empezamos a tener un volumen, esta zona alcista. Aquí, bueno, aquí volvemos a tener alcista, bajista, y aquí volvemos a tener alcista, ¿no? Luego, si os dais cuenta, tenemos que se marcan muy bien las divergencias, porque es un indicador que también funciona muy bien para las divergencias. Vemos cómo va cayendo y que luego, pues aquí ya empiezan a aparecer volumen vendedor y que aquí, perdona, sí, ahí, para una posición bajista, ¿no? Para la apertura de una operación corta, ¿no? Si vamos a Celnes, tenemos lo mismo, es decir, en Celnes tenemos que aquí ya se gira porque el histograma también se colorea en función de las barras, ¿no? Y la señal, pues bueno, da un poco más de validez a esto. Si por ejemplo quitásemos las barras, vemos perfectamente cómo con la señal ya nos está dando bastantes
pistas de cuando tenemos volúmenes compradores y vendedores en la... Esto, ¿no? Claro, todo esto hay que interpretarlo con el precio, porque, por ejemplo, aquí, que está subiendo, ¿no? Pero claro, como tenemos que la subida está cerca de una resistencia, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con esta señal de cambio, ¿no? En diario tenemos también un indicador que nos... Vamos a poner el histograma, que también nos ayuda mucho para ver cuándo podemos tomar posiciones largas. Es decir, si nosotros queremos hacer una operación larga, pues la mejor garantía o un filtro que podemos utilizar es que, por ejemplo, la señal esté en verde, ¿no? Que esté ascendente, ¿no? Por ejemplo, aquí también es verde, ¿no? Aquí, cuando vemos que la señal pasa a rojo, pues no es un momento muy adecuado para tomar señales. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo tenemos aquí un giro, semana, que viendo, ¿no? Este sería en semanal, pero si por ejemplo vemos que estamos aquí en una zona de resistencia, de soporte, perdón, si pasamos a diario, vemos que además se está formando una divergencia alcista. Si luego pasamos a un día y vemos que se ha producido ya el giro, pues podría ser una operación a tener en cuenta en Celnes de entrada, colocando el stop loss, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta zona, ¿no? Aquí hemos compaginado lo que es el arpón semanal con el diario, ¿no? Por ejemplo, si vamos en Agas, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo mismo. Tenemos que aquí tenemos tal, empiezan a producirse divergencias diarias y en semanal vemos que está en una zona, bueno, aquí no tomaríamos porque todavía en semanal está cayendo fuertemente, ¿no? Aquí es negativo todo, es decir, en semanal pues nos sirve muy bien como filtro para no entrar en operaciones que a priori no tienen, no están respaldadas por el volumen, ¿no? Como os comenté, el indicador arpón es un indicador para seguir el volumen de los operadores institucionales. Es decir, tenemos más probabilidades de que la operación sea buena cuando tenemos este volumen por encima de cero, ¿no? Aquí en Repsol, pues lo mismo. Aquí tenemos el volumen, ya aquí baja, sube y a partir de aquí, pues tal.
También sirve el análisis de ruptura de directrices, también se puede aplicar aquí, uniendo las crestas que vemos, ¿no? Aquí tenemos una divergencia también. Nos puede servir para tomar posiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, una vez que tenemos esta línea roja en semanal, pues no sería muy adecuado tomar posiciones. En diario vemos que ha dado el giro. Si hubiésemos utilizado aquí, si hubiésemos utilizado el cambio del histograma, aquí sería la entrada, ¿no? Cosa que es muy válida esa, porque viendo que hay aquí una zona de soporte, aquí vemos que ya el volumen está apoyando esa subida, ¿no? Pues entraríamos aquí. Se trata de un indicador, como vemos, muy realmente útil. Es decir, útil para ver en Iberdrola, por ejemplo, vamos a ver otro caso. Lo mismo. En Iberdrola, semanal funciona extraordinariamente bien este indicador. Como vemos, aquí, por ejemplo, que el volumen es alcista, que podemos tomar posiciones. Aquí vuelve a perder. Aquí ya si os dais cuenta, ya se empiezan a producir descensos de tal manera que en el VA, en un banco, lo mismo, ¿no? En americanos, en valores americanos, en Apple, aquí en Apple, si os dais cuenta, los giros, bien aquí abajo, aquí vemos cómo sube, aquí como ya está la línea roja, la señal negativa y bajando. Aquí, por ejemplo, que hemos visto cómo ya el volumen empezaba a mostrar entrada, bajada aquí. Es decir, es extremadamente útil este indicador. Ahora en semanal pues sigue bajando, no sería el momento de compra. Si pasamos a diario, seguimos en negativo, no sería momento de compra, ¿no? Estaríamos, aquí tendríamos una divergencia. Podemos operar, ya digo, que de varias maneras, por divergencias como esta, o bien por el histograma, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta lo que es la estructura del precio, ¿no? Es decir, que eso es muy importante bueno, y si es en gráficos semanales, pues es más, tiene mayor validez las señales, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, pues aquí, como vemos que tenemos señales muy claras de subida y de entrada. Si cogemos, por ejemplo, Amazon, pues vemos como ya desde aquí ya nos avisa que ya no tenemos ya interés
por parte de los operadores institucionales, ¿no? Aquí sí, en esta zona, pero en esta zona ya vemos que no es un rango lateral donde no hay interés, no hay un apoyo del volumen por parte de los operadores institucionales. Por ejemplo, Tesla. En Tesla tuvimos la subida con mucho apoyo, verde, aquí también, aquí baja y aquí ya no empieza a haber tanto interés institucional, ¿no? Por ejemplo, Starbucks, lo mismo, aquí tenemos la zona verde donde podríamos operar largo y a partir de aquí, pues aquí podríamos haber tomado posiciones en esta zona, que es una zona importante. Y aquí también, ¿no? Bueno, pues este es el indicador Arpón. El otro indicador que aparecía en la presentación es el transbordador, que es este, que lo que viene a intentar este indicador, vamos a poner índices, pretende detectar zonas de distribución, como esta, y acumulación, como esta. La zona verde son zonas de acumulación y la zona roja de distribución, de tal manera que aquí, que hemos tenido acumulación y distribución en esta zona, pues ha ido muy abajo, ¿no? Aquí tendríamos ya otra vez zona de acumulación y aquí empezaríamos ya a subir o a ser alcista, ¿no? Ahora mismo estamos en una zona de acumulación, ¿no? Y posiblemente cuando este histograma cambie a positivo, pues tendremos una señal alcista en índices, que viene a coincidir con una zona de soporte. Es otro indicador que nace de el transbordador, para ver zonas de entrada, un poco para afinar esa entrada, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí lo tenemos en positivo, pero tenemos el transbordador en distribución, pues no entraríamos, ¿no? Aquí igual, ¿no? Bueno. Procter & Gamble, también una zona de acumulación, esta zona, que cuando rompe hacia arriba esta zona, pues tendríamos la posición larga, ¿no? Distribución esta zona, aquí acumulan, distribuyen, acumulan esta zona, vuelve a subir y ahora estaríamos en una zona de acumulación, ¿no? Lo interesante es intentar ver zonas de acumulación en una tendencia alcista, en un volumen alcista, como puede ser esta zona que hemos estado acumulando. Vemos como McDonald's, tenemos varias zonas de acumulación, aquí, aquí empieza a bajar, aquí tenemos, aquí, y ahora tenemos aquí otra zona de acumulación que cuando se gire, pues puede que sea un momento de entrada, ¿no?
Estos son los dos indicadores. El primero que he explicado es el arpón, el segundo es el transbordador, que es un indicador un poco más elaborado, basado en osciladores y el volumen con respecto al arpón. Y, bueno, y espero que sea de utilidad y que bueno, que lo descarguéis, ¿no? Un saludo.